estar desde El Salvador en el jueves 27 de junio del 2019. Le damos la más cordial bienvenida a esta entrega de Noticiero Hechos Tarde. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a los amigos televidentes. Vamos con 60 minutos de información nacional e internacional de las últimas horas. Vamos a los titulares. Por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de las tiendas de centros penales, autoridades de seguridad interpusieron hoy una denuncia ante la Fiscalía General. Varios exfuncionarios serán investigados. El ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar la reorientación de $15 millones para la alimentación de los policías y militares que trabajan en el Plan Control Territorial. Más de 50 capturas realizó la Policía Nacional Civil en la zona occidental en las últimas horas como parte del plan contra las pandillas. Los detenidos serán acusados de diversos delitos. Para las próximas horas, está previsto que lleguen al país los cadáveres de un hombre y su hija, quienes murieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo en su ruta hacia los Estados Unidos. En Japón, todo está listo para celebrar la cumbre del G20 que reúne a los líderes de las principales economías mundiales. Le contamos qué temas serán abordados. Tenemos ya listos a nuestros equipos para informarnos acerca de los hechos más destacados en las últimas horas. Saludamos a Ernesto Cornejo. Él se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde hoy el ministro de Hacienda llegó a solicitar la reorientación de $15 millones para alimentación de los policías y militares que están trabajando en el Plan Control Territorial. Pero también tenemos en pantalla a nuestro compañero Nelson Quinteros, quien se encuentra en el Centro Judicial de San Salvador. Y es que este día se instaló la audiencia inicial en contra del expresidente de la Corte de Cuentas de la República. Y también más adelante conversaremos con la periodista Eliana Leiva, quien se ha trasladado hasta Cabañas, donde han sido sepultados los restos de una joven migrante, quien fue repatriada de México. Estos y otros hechos a continuación. Iniciamos con las informaciones de las últimas horas. Este día el Ministerio de Seguridad llegó hasta la Fiscalía General de la República a poner una denuncia por el supuesto desvío de $14 millones en la administración de las tiendas de los recintos carcelarios. Conozcamos más en el siguiente informe. Por supuesto desvío de fondos de las tiendas penitenciarias hacia la asociación sin fines de lucro Yo Cambio, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, llegaron hasta la Fiscalía General de la República con el objetivo de presentar un aviso para que se investigue a la asociación que estaba a cargo de administrar los ingresos de las tiendas penitenciarias de todo el país. Los representantes de Asocambio eran el ex ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverdes, el ex viceministro Raúl López y el ex director de Centros Penales Marco Tulio Lima. Es decir, tenían una doble función. Nosotros hemos identificado algunos indicios de ilícitos en el manejo de los fondos, como por ejemplo obviar la ley LACAP, la ley de los procedimientos de compra del Estado, el pago de las planillas sin aprobación del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que venimos este día a anunciar a la Fiscalía, a hacer un aviso. El año anterior, las tiendas penitenciarias reportaron ganancias de $14 millones. De estos fondos, al menos 13.7 fueron desviados a Asocambio. Dinero que no fue auditado por la Corte de Cuentas de la República, razón por la que las autoridades de la Dirección de Centros Penales y la Fiscalía General de la República allanaron las instalaciones de la asociación e incautaron documentación. De tempranas horas de la mañana, en torno a las supuestas irregularidades encontradas en el uso de las tiendas que se encuentran en los centros penales. Nuestros equipos fiscales han llegado a la dirección y han incautado la documentación respectiva para iniciar los procedimientos correspondientes. Asimismo, esta mañana recibimos el aviso presentado por el ministro de Seguridad y Justicia, en el cual se hace de conocimiento oficial las irregularidades que se han mencionado. Son todos los estados financieros, información legal, información de planillas, es decir, todo lo administrativo, como para poder soportar el caso y poder demostrar los posibles indicios de corrupción. Y ante los señalamientos, el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, emitió un comunicado en el cual declaró que Asocambio entró en funciones en enero de 2019 con el objetivo de ordenar las finanzas de las tiendas en los centros penitenciarios.
Cuando un funcionario tiene la verdadera voluntad, pide que se le haga una auditoría concurrente y eso lo que permite es transparencia en los procesos. La hubiera pedido. Es decir, la excusa de que no llegó a la Corte de Cuentas, más bien parece lavarse las manos el exministro con esta información. Porque cuando uno pide a la Corte de Cuentas, a cualquier magistrado, que le audite cualquier proceso, enseguida le asigna un equipo de auditores para garantizar la transparencia. En adelante, las tiendas serán administradas por la Dirección General de Centros Penales. El siguiente paso será la remoción de los actuales directores de las cárceles habilitadas en todo el país. Con imágenes de Antonio Valladares, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en más sobre este tema, tras hacer públicas las denuncias de presunta corrupción en el manejo de los fondos obtenidos en las tiendas del sistema penitenciario, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter: se le ordena a la Inspectoría de Seguridad Pública que de oficio y con base en el artículo 14, literal D, de la Ley Disciplinaria Policial, inicie investigación por faltas muy graves y se suspenda inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo, al exministro Ramírez Landaverde. El mismo proceso se seguirá en contra del inspector jefe de la PNC, Orlando Elías Molina Ríos, y el ex subdirector general de Centros Penales. Continuamos con más información de este tema y es que ya hay reacciones. Los diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron a las acusaciones que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el mal manejo de fondos en las tiendas penitenciarias bajo la administración de Azocambio durante el gobierno del FMLN. No pareciera ser, es otra cortina de humo. Ya salió el comunicado del ministro, del señor Landaverde, explicando cómo fue y haciendo un poco de memoria. Yo me acuerdo que hace como un año, año y medio, algo así, o 2 años, no me recuerdo bien el plazo, el tema es que este problema de las tiendas fue tratado públicamente. Una investigación profunda de la inversión, no solo en los penales, sino que en la seguridad pública. Se invirtieron 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, y los resultados que tenemos no corresponden a lo invertido. Sí, yo esperaría de que esto se judicialice, que se use la instancia correcta, que es la Fiscalía, porque es lamentable que esta situación se está dando. Vemos que entre más se escarba, más se encuentra y más decepción nos da la administración anterior del FMLN. Y en más temas, un amplio operativo se desarrolló en el occidente del país. Las autoridades buscaban a personas acusadas de ser financistas de pandillas. Todo es parte del control de territorios que está impulsando el gobierno. Soldados y policías se forman en el occidente del país para ir tras pandilleros. Es el plan de control territorial en acción. Se desplegaron en Santa Ana y Chalchuapa, dispuestos a desarticular estructuras criminales que se dedicaban a asesinatos, extorsiones y otros delitos. Las autoridades realizaron 98 allanamientos. Hemos procedido a la detención de 50 pandilleros de las estructuras delictivas de la MS, corredores de programa, corredores de clica. Dentro de los allanamientos que hemos realizado hay 5 armas decomisadas que ustedes pueden ver. Hay escopetas, hay pistolas 9 milímetros y hay revólveres que fueron incautadas a las estructuras en los allanamientos que realizamos esta madrugada. De esta operación, que durará 24 horas, conlleva intimar a 67 miembros de la estructura también en centros penales que fueron relacionados en esta investigación, como les menciono, por 11 casos de homicidio. Con esta acción se busca cumplir el mandato presidencial de detener a los financistas de grupos criminales. Entre los detenidos están personas que administraban moteles y adquirían vehículos, fachada de las pandillas para movilizar dinero. Hemos allanado inclusive moteles de la ciudad de Chalchuapa, prácticamente en donde es que se invierte lo que obtienen de la extorsión, ¿verdad? Que es en la adquisición de vehículos, en la adquisición de armas, como ustedes pueden ver, en la adquisición de inmuebles que a futuro pues se realizarán en otras operaciones, ¿verdad? En estos últimos años, las pandillas han declarado la guerra a la policía. Esto aumentó los ataques a miembros de la corporación. Durante este mes asesinaron un policía en Aguachapán y atacaron un puesto policial en Santa Ana.
En estos casos de años atrás en que prácticamente la pandilla pues ha tratado de presionar a la seguridad pública y a los partes de la Fuerza Armada, sí hay casos que están relacionados con la seguridad pública. En la operación también se detuvieron a personas que tienen brazaletes electrónicos, plan que implementó el gobierno anterior y que actualmente ha sido criticado por Nayib Bukele. Uno que fue relacionado en una extorsión y que fue, diría, beneficiado pues por los tribunales con el brazalete. Primero es pandillero, segundo delito grave de la extorsión. Hay una mujer también por posesión de droga que fue detenida ya relacionada en homicidios y en actos de terrorismo que portaba brazalete. Tuvimos otro caso también el día lunes de otra persona que se le había dado esa diría prestación por parte de los tribunales por homicidio. Abandonó el brazalete y hoy es prófugo de la justicia. El medio centenar de detenidos enfrentará la audiencia de imposición de medidas en un juzgado antimafia en las próximas 72 horas. Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Continuamos hablando de temas de seguridad y es que este día el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó hasta la Asamblea Legislativa para solicitar reorientación de varios millones de dólares para materia de seguridad. Ernesto Cornejo se encuentra en este órgano de Estado. Adelante, Ernesto, ¿qué ha ocurrido? Un placer informarles, compañeros en los estudios y amigos televidentes. Hasta la Asamblea Legislativa ha llegado el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para pedirles a los diputados de la Comisión de Hacienda una reorientación de más de 30 millones de dólares. Este dinero pues proviene de la contribución especial. Pero escuchemos para qué será destinado según lo que él ha mencionado. 21.6 millones, de los cuales 3 millones para financiar el personal policial que participa en el plan de control territorial a razón de $200 mensuales. Eso es para el ejercicio de julio a diciembre de 2019. La segunda solicitud es por 9.8 millones que provienen del refuerzo presupuestario de principios de año que totalizaban 16 millones. Los diputados de la Comisión de Hacienda, por su parte, han mencionado que van a estudiar detalladamente la solicitud que ha hecho el ministro Nelson Fuentes. Se había manejado públicamente que eran 15 millones, sin embargo, en lo que estamos recibiendo son 30.4 millones. Esto significa 2 expedientes que hay que analizar, hay que conocer en detalle qué es lo que están solicitando. Que toda reasignación presupuestaria debe de ingresar a la comisión respectiva y hacer el análisis necesario para poder adjudicar estos fondos. Los parlamentarios han asegurado que el presupuesto de las instituciones no se tocarán, por lo que continuarán para lo que resta de este año con lo establecido. Por supuesto, esta información usted la va a conocer en detalle en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos. Regreso a la señal hasta los estudios principales desde la Asamblea Legislativa. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Sin duda estaremos pendientes de tu informe en la emisión estelar. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Hasta el Centro Judicial vamos a enlazarnos con el periodista Nelson Quinteros, quien nos tiene los detalles de la audiencia inicial en contra del expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, acusado de incumplimiento de deberes y falsedad documental. Nelson, te escuchamos. Buenas tardes. Un gusto, compañeros, saludarlos desde el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Hoy a las 11:30 se instaló la audiencia inicial contra el expresidente de la Corte de Cuentas de la República. Estamos hablando de Hernán Contreras, quien es acusado por los delitos de falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes. Según el Ministerio Público, quien presentó la acusación formal el pasado martes 25, Hernán Contreras ordenó en agosto de 2005 una auditoría a la partida secreta de Casa Presidencial con información que había emitido la gerencia financiera de la presidencia, la cual constaba solo de información requerida por CAPRES y el Ministerio de Hacienda para la asignación de fondos y sin ninguna documentación que sustentara estas auditorías. Es por eso que el expresidente de la Corte de Cuentas está siendo acusado por estos 2 delitos. Nosotros estamos acá a la espera de qué va a dictaminar el juez si Hernán Contreras pasa con medidas sustitutivas a la siguiente etapa de instrucción formal. Esto y otros detalles se los vamos
vamos a estar ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Bien, muchas gracias, Nelson. Estaremos pendientes de tu informe completo. También decirles que vamos a información de última hora. En el cementerio La Bermeja de San Salvador serán enterrados padre e hija quienes murieron ahogados en el río Bravo de Matamoros, Tamaulipas, México. Se espera que los cuerpos sean repatriados en las próximas horas. Es importante recordar que ellos fallecieron el pasado fin de semana cuando intentaban llegar hasta los Estados Unidos. Incluso recordemos que este caso ha dado la vuelta al mundo por las impactantes imágenes donde se observaban los dos cuerpos, el del padre y el de la hija, que lamentablemente quedaron a la orilla de este río que les mencioné con anterioridad. Acompáñanos a nuestra primera pausa publicitaria, pero regresamos con más hechos. En unos minutos. Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Hoy fueron sepultados los restos de una joven migrante quien fue repatriada de México luego que falleciera tras recibir un disparo en un ataque en una camioneta en la que se transportaba. Es importante recordar en este caso de que la joven partió el pasado 9 de junio desde el departamento de Cabañas. Hablamos del municipio de Victoria. ¿Qué ha ocurrido? Es que la semana anterior la joven iba y viajaba en una camioneta donde también se transportaban migrantes de distintas nacionalidades, y de acuerdo a la información que circuló en medios internacionales, esta camioneta tipo Pick-up, esas son las imágenes de última hora que estamos viendo en nuestras pantallas. Esto está ocurriendo en Santa Marta, Cabañas. Es el entierro de esta joven migrante salvadoreña quien falleció la semana anterior de un disparo en la cabeza por los cuerpos de seguridad en México. El grupo de migrantes viajaba en una camioneta tipo Pick-up o troca, como se le conoce popularmente en México, y se efectuó un disparo a este grupo de migrantes. Lamentablemente el disparo impactó con la cabeza de la joven, falleciendo al instante. Los familiares han demandado justicia y un pronunciamiento del Estado salvadoreño a condenar estos hechos. Es importante también mencionar que estos casos que están ocurriendo están levantando un intenso debate en el Congreso de los Estados Unidos respecto a las leyes que se tendrían que aprobar. El presidente Donald Trump ha solicitado al Congreso nuevamente leyes en las que se impida el flujo migratorio, sobre todo de personas que provienen de Centroamérica y del Triángulo Norte. Vamos a estarle informando más sobre este caso, qué dicen las autoridades salvadoreñas, cómo se pronuncia Cancillería al respecto y cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en torno a este ataque que ha sufrido esta joven. Informarles que también tenemos en este momento la periodista Iliana Leiva en una llamada telefónica, quien se encuentra precisamente dando cobertura a este entierro de la joven salvadoreña. Adelante, Iliana, te escuchamos, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Buenos días, compañeros. Efectivamente nos encontramos en el cementerio donde a esa hora están siendo sepultados los restos de María Zenaida Escobar, de 19 años, quien, como ya sabemos, murió tras un hecho confuso, como inicialmente se manejó en el estado de Veracruz, en México, donde se informó que fue específicamente la policía quien intervino la camioneta donde ellos se dirigían y le disparó, donde lamentablemente es ahí que fallece María tras recibir un impacto de bala en la cabeza. 2 personas más resultaron lesionadas y fueron atendidas por esta situación. La familia está pidiendo justicia ante este caso, ya que dicen que las autoridades mexicanas están negando que los hechos hayan ocurrido de esa forma, pero ellos dicen que hay videos incluso donde se ve que sí, efectivamente son ellos los que intervienen, por lo que piden también al Estado de El Salvador que pueda intervenir para que este caso pueda esclarecerse. Hasta el lugar se han hecho presentes familiares y amigos para darle el último adiós, quienes la recuerdan con mucho cariño. Dicen que a ella lo motivó el hecho de reunirse con su padre en Estados Unidos, quien estaba allá desde el año 2010. Ella tenía ese anhelo de volver a verlo a él, de poder estar junto a él y junto a sus hermanas, un sueño que le fue robado debido a esta trágica situación que ocurrió. Ahora ellos están pidiendo que las autoridades se mantengan pendientes de este caso, porque dicen que ella, aparte de
tratar de estar junto a su familia. Ella buscaba tener una mejor vida, ya que acá donde ellos residían en Cabañas, dicen que no tenía muchas posibilidades de crecer en el ámbito de los estudios y tampoco laboralmente. Es por ella que ella quería tener más oportunidades, crecer, poder ayudar a su madre, que estaba aquí todavía en El Salvador, y es ahí donde ella fue motivada para poder emprender este peligroso viaje que le ha costado la vida y que ha dejado luto en una familia salvadoreña. La migración ha estado siendo una opción para muchos que están buscando tener un cambio de vida, por anhelar el sueño americano, como muchos llaman, pero vemos que esto está dejando luto en las familias salvadoreñas. Sería prácticamente la tercera víctima. Ya conocíamos el caso de Oscar y de su pequeña Angie Valeria, de tan solo 2 años, quien también murió en el intento de llegar hasta el territorio norteamericano. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que está ocurriendo acá en Cabañas, donde nos trasladamos para poder acompañar y llevarles de primera mano esto. Gracias, Iliana, por tu reporte. Sin duda estaremos pendiente de un reporte completo en la emisión estelar de Noticiero Hechos sobre esto que está ocurriendo. Ya lo decía Iliana, tercera víctima en menos de una semana, el papá con la niña y ahora esta joven. Así es, está tomando mucha relevancia el tema migratorio, sobre todo de las personas que están buscando de Centroamérica llegar a los Estados Unidos. Y también es importante mencionar que los países, como por ejemplo Guatemala, están haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo con Estados Unidos por ser un tercer país seguro. Es decir, que las personas que de Honduras y El Salvador busquen llegar a los Estados Unidos se detengan en Guatemala y ahí empiecen a procesar su solicitud de asilo para llegar a los Estados Unidos. Pero bien, este tema está tomando mucha relevancia, como les repetimos. Vamos a esperar las reacciones de las autoridades sobre este caso y a ver qué acciones se toman en cuenta. Y continuamos con más información siempre en temas migratorios y tal como se lo decíamos antes de ir a la pausa, para hoy se espera que sean repatriados los cuerpos de Oscar Martínez y su hija Valeria luego de permanecer en el Servicio Forense de Matamoros en el estado de Tamaulipas, en México. El gobierno salvadoreño informó que correría con los gastos del traslado de los cuerpos. Ellos fallecieron el pasado fin de semana cuando intentaban cruzar el río Bravo con intención de llegar a los Estados Unidos. La familia, esta familia partió el mes de marzo y permaneció 2 meses en un refugio en México. Y vamos a continuación a información de última hora, y es lo que les mencionábamos hace unos minutos. Esto está ocurriendo en el cementerio de San Salvador, donde se espera que sean enterrados estas 2 personas que fallecieron, el papá y su hija, en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Ellos fallecieron tal como se los mencionaba el pasado fin de semana. Hablamos de Oscar Martínez y su hija Valeria. Es importante recordar que, de acuerdo a la historia que conocimos, por cierto, a través de Noticiero Hechos, ellos residían en Altavista, en el municipio de San Martín, donde incluso los familiares están obviamente consternados y también los vecinos daban su postura y lamentaban que esto está ocurriendo. Y es que los motivos de la migración son varios. Así es, Raúl, y se nos ha informado en este momento que los cuerpos van a ser repatriados en las próximas horas, que se espera que lleguen al país mañana o el sábado, y que los van a velar y enterrar en San Salvador y van a ser enterrados en el cementerio La Bermeja. Es información que nos llega de última hora. Se está a la espera entonces de que sean repatriados los cuerpos de Oscar y su pequeña hija de 2 años que fallecieron en el intento por llegar a los Estados Unidos. Y el mundo ha reaccionado ante las impactantes imágenes de este salvadoreño que falleció junto a su hija cuando intentaban cruzar el río Bravo con la intención de llegar a los Estados Unidos. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. Se repiten una y otra vez en los diferentes medios de comunicación y se han vuelto viral en las redes sociales. El Papa Francisco se ha pronunciado y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La trágica muerte del salvadoreño Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria, intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, se ha convertido en símbolo de la migración irregular del continente americano. La noticia ha sido retomada por medios de comunicación como el New York Times, CNN,
La Voz de América de Estados Unidos, RT de Rusia, BBC de Londres, El Clarín de Argentina, Deutsche Welle de Alemania y un sinfín de portales web. El presidente Donald Trump, al ser cuestionado, dijo que odia la situación y que cosas así no deberían suceder. Cruzar el río Bravo es muy peligroso, depende de la época del año y de las condiciones y la rapidez del agua. Lo sabemos y tenemos muchos guardias allí, pero la gente elude a los guardias. La tragedia del río Bravo es comparada con la muerte del niño sirio Alan, quien también era migrante y murió ahogado en las costas de Turquía en el año 2015, situación que también ha quedado plasmada en las diferentes opiniones gráficas. La migración en distintas partes del mundo es por la violencia social, la guerra y la falta de oportunidades. El Papa Francisco también se pronunció tras conocer la noticia. Yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague. Gracias. Organismos internacionales han condenado las duras políticas antimigratorias de los países de destino, los cuales cierran sus fronteras ante la llegada de los migrantes. Un reporte de Raúl Hernández. También es importante conocer datos y estadísticas. En la última década han sido repatriados de México y Estados Unidos los cuerpos de al menos 40 niños y adolescentes. Un gran porcentaje de ellos murieron al intentar cruzar el río Bravo en el desierto o en las rutas clandestinas que trazan los tratantes de personas. En promedio cobran de 3,000 o más. El precio depende de la edad de la persona o si son niños o si van solos o van acompañados de un familiar. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, más del 50% de las víctimas tenían entre 0 y 15 años de edad. Y sobre el mismo tema le contamos que otra mujer migrante falleció tras caer en las líneas del tren, conocido como La Bestia, que es utilizado por indocumentados para trasladarse de México hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Según el reporte de socorristas, la víctima cayó en las líneas del tren cuando se quedó dormida en el techo. La joven de origen hondureño fue identificada como Waldin Castillo, de 29 años de edad, y el hecho se registró en la ciudad de Hidalgo. Y continuamos con más información. Este jueves continúa en Miami el debate con el resto de los 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Uno de los temas centrales es la migración. José Pernalete, periodista de La Voz de América, nos informa. Adelante. Segunda jornada de debates acá en Miami. Ahora le toca el turno a la siguiente decena de precandidatos de parte del Partido Demócrata, quienes cada uno de ellos espera resultar ser nominado como el candidato presidencial de cara a las elecciones para el próximo año 2020. En el día de ayer vimos ya la primera jornada en la que 10 de los 20 aspirantes resultaron, en este caso, bastante criticados en relación a la poca profundidad a la que se le atribuyó los debates y exposiciones referentes a la situación de inmigración. De hecho, algunos expertos en materia de política local insisten en que las comunidades que hacen vida en el sur de Florida no resultaron mencionadas en cada una de estas exposiciones. Lo cierto es que para el día de hoy, afectos al Partido Demócrata esperan verse reflejados en los que pueden ser los testimonios de cada uno de estos aspirantes de llegar a la presidencia o al menos a resultar nominados por parte del Partido Demócrata para enfrentarse en el año 2020 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la pasada semana anunció su aspiración a la reelección presidencial. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami para el noticiero Hechos. Gracias, José Pernalete, por ese reporte desde Miami. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla este debate. Y vamos a continuar con más temas que tienen que ver con la niñez. Y es que el diputado Reinaldo Carballo presentó una pieza de correspondencia para solicitar una reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
para prohibir en los centros escolares públicos y privados la interpretación de bailes con alto contenido sexual. Dijo que actualmente no se cuenta con una regulación en este tema. Entonces, queremos ver de qué manera también influimos con esta ley para que ya no tengamos ninguna excusa a los centros educativos para dejar libertad en el vocabulario, en el baile, en el vestuario de los niños y darle cumplimiento a esta ley. Vamos a un nuevo corte en Noticiero Hechos de la Tarde. Regresamos en unos minutos con más información. No nos cambie. Continuamos con más información. Vamos a hablar de la historia de un hombre que desde hace varios años cuida a un joven que abandonó su ex pareja. Recibió una visita inesperada. Se trata de salvadoreños de buen corazón quienes le celebraron el mes del padre. Luego de conocer su historia acá en Noticiero Hechos. Quien estuvo también en el lugar y en la celebración fue el periodista Julio Guevara, quien nos habría presentado antes la historia y hoy nos tiene el siguiente informe. La curiosidad se apodera de este hombre. Y cómo no, si frente a su casa un grupo de jóvenes menciona su nombre y los ve llegar llenos de alegría. Es una visita sorpresa. Everardo Castro está a segundos de vivir un día único. Se trata de la celebración del Día del Padre, organizada por Proyecto El Salvador, compatriotas residentes en Estados Unidos que decidieron alegrar a esta gran persona. ¿Nunca le habían celebrado? No, nunca. Y por eso es que me alegra demasiado al ver este personal en mi casa, en este ranchito. A Everardo lo conocimos hace algunos meses. Se ganó el cariño de muchos por amar a Medardo, hijo de crianza diagnosticado con parálisis cerebral, que fue abandonado cuando apenas tenía 1 año por la propia mamá. Desde ese día, Everardo decidió cuidar a Medardo, quien ya tiene 19 años de edad. La historia conmovió. Por eso jóvenes de diferentes puntos de Aguachapán también se unieron a la celebración, que por cierto fue todo un éxito. Realmente es bastante gratificante y sobre todo pues que como jóvenes podamos dibujar un recuerdo bonito, no solo en él, sino también en el pequeño Medardito, que yo estoy segura de que a pesar de su condición, pues él ha disfrutado al igual que su papá. La celebración incluyó piñata y adivinen quién fue el primero en pegarle. Hay que taparle todos. 5 nada más. 3. Yo estoy mareada. Muy bien, don Everardo. Dele con todo. Oh. Dulces por todos lados. Y vean la sonrisa de este señor de 83 años. Hubo más. No podía faltar el pastel acompañado de cantos. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Y la famosa mordida. ¡Anda! ¡Anda! Es que ese es el salvadoreño. Esté donde esté, siempre está para ayudar y yo creo que a pesar de las distracciones y los problemas que vivimos a diario, el corazón del salvadoreño siempre se hace notar. Faltan muchísimas cosas por hacer, pero también se siente una inmensa gratitud porque a veces uno no valora lo que uno tiene en su casa. Como regalo, Everardo recibió víveres, ayuda en general adquirida con fondos recolectados por Proyecto El Salvador. Sus visitantes tampoco llegaron con las manos vacías, le hicieron entrega de diversos donativos. Es un placer demasiado grande que Dios haya ablandado buenos corazones que han tenido la buena voluntad de mandarme ayuda. Una tarde que sin lugar a dudas marcó a Everardo.
gracias a personas de buen corazón que con esta celebración decidieron enviarle tremendo mensaje. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, disfrutamos también esta celebración, nos pusimos contentos con esta familia que recibió esta buena noticia. Y saben, vamos a continuar hablando de temas relacionados porque ayudar al prójimo es una labor gratificante para muchos, como el caso de la familia Cárcamo, que junto a comandos de salvamento entregaron platos de comida a personas de escasos recursos o que viven en la calle. Una acción que llevan realizando durante 5 años con el mismo amor y entrega. La desarrollamos pues una vez cada 2 meses. En esta oportunidad hemos traído pues más de 115 platos de comida y esto pues para beneficiar a la gente pues que vive en las calles, ¿verdad? Y sobre todo pues gente que no puede comprar un plato de comida, entonces acá se le regala, gente pues de igual manera que va a trabajar pasa trayendo un plato de comida. Y eso pues para nosotros es una gran alegría. Hay muchas personas quienes les gusta colaborar. De igual manera pues se pueden acercar a nuestras instalaciones o llamarnos por teléfono para poder coordinar. De igual manera pues hacerle el llamado a la misma empresa privada que se una a este esfuerzo, ya que bueno, en esta oportunidad pues es una familia pues bastante pequeña y sobre todo pues con un gran corazón para poder beneficiar a la población. Christopher Cornejo nos informa sobre las denuncias de la población en hechos en tu comunidad. Obstruidos se encuentran los tragantes de aguas lluvias en el pasaje 28 de Prados de Venecia 3 en Soyapango. Según los habitantes, la acumulación de agua ha contribuido al brote de zancudos, lo que podría a corto plazo generar enfermedades. Hacen un llamado a la alcaldía para solventar esta situación. Completamente dañada se encuentra la calle principal de la colonia Las Margaritas en Soyapango. Sobre la arteria se han generado baches de considerable dimensión que impiden el libre tránsito. Ante la situación, los habitantes tomaron a bien cubrir los huecos con tierra para evitar daños en los automotores. La medida es temporal, por ello solicitan a la municipalidad implementar un proyecto de recarpeteo. Y habitantes de la colonia Montes de San Bartolo 5 en Soyapango piden reparar una cárcava que se ha generado a raíz de una fuga de agua. Solicitan la colocación de una capa asfáltica a fin de evitar daños en los vehículos. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y en más temas, varias organizaciones ambientalistas se han unido en una iniciativa ciudadana para trabajar en la protección y restauración de la cuenca del río Sapo, ubicado al norte del departamento de Morazán. La zona está amenazada por el crecimiento descontrolado del turismo, el surgimiento de nuevos asentamientos humanos, vías de acceso y tala de árboles, entre otros aspectos que están amenazando la destrucción del río también y especies silvestres que hay en la zona. Por eso esta iniciativa denominada Salvemos el Río Sapo. Lo que estamos proponiendo es crear en El Salvador el primer fondo para la conservación y restauración de tierras. Lo que busca es recursos para poder comprar más tierras para conservar y administrar, manejar adecuadamente las tierras de los miembros privados. Entonces yo, como si soy un propietario privado, no pierdo mi propiedad, pero yo digo, yo tengo 30 manzanas acá de bosque que yo quiero que se conserven. Entonces ustedes, como Fondo de Conservación de Tierras, yo se las entrego en administración y el fondo busca los recursos, el personal, la capacidad técnica para asegurarse de la conservación de esas zonas. Vamos a noticias internacionales. Por segundo día en Colombia se desarrolla la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La periodista Cristina Caicedo Smith de La Voz de América nos tiene el siguiente reporte. Se inició la primera reunión oficial de los delegados en la 49ª Asamblea General de la OEA bajo un ambiente tenso entre las delegaciones. Uno de los temas más importantes de la agenda y propuesto por la delegación estadounidense es poder confirmar a Gustavo Tarré como un embajador ante la OEA, embajador de Venezuela.
Durante el encuentro de delegados, el embajador de Uruguay decidió retirarse de la asamblea, Ariel Berjamino, subsecretario de Relaciones Exteriores de este país, diciendo que se retiran de esta reunión, mas no se retira de la OEA debido a que no está de acuerdo con esta votación. A las afueras del centro de convenciones, también un grupo de personas de la sociedad civil reclamaba porque no podía entrar y a la reunión Acción, que la Cancillería de Colombia aclaró que no se había permitido el acceso porque el recinto ya estaba completamente lleno. El secretario Luis Almagro en su discurso de apertura hizo un llamado a la unidad, le recordó a los miembros el no olvidar la razón por la que hacen parte de la Organización de Estados Americanos y que recuerden a las personas que han tenido que salir de sus países, han sido detenidas y han sido víctimas de la violencia. Para Hechos, Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín. Gracias, Cristina, por tu reporte de esta Asamblea General de la OEA. Y de Colombia nos vamos hasta Japón, donde todo está listo para celebrar la cumbre del G20, que reúne a los líderes de las principales economías mundiales. Y el periodista Bricio Segovia tiene el informe completo. Bricio, adelante. Donald Trump llegó a Osaka para tomar parte en la cumbre del G20 y tendrá una agenda bien llena. En los 3 días que estará en esta ciudad mantendrá reuniones con otros 8 líderes mundiales, desde el primer ministro anfitrión hasta los mandatarios de Australia, Brasil, India y Alemania. El viernes Trump sostendrá uno de los encuentros que más expectación ha despertado. Será con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y las delegaciones de ambos países ya avanzaron que los mandatarios discutirán sobre varios conflictos regionales, como por ejemplo el de Venezuela, en el que Washington acusa a Moscú de estar involucrado. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán presentes. Sin embargo, Trump dio a entender que no develará el contenido de esta reunión. El sábado, el presidente estadounidense se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Se prevé que el comercio centre la conversación. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y antes de salir rumbo a Osaka, Trump dijo que si no se dan avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. De hecho, Trump viajó hasta aquí junto a sus principales asesores comerciales, entre ellos el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. Sin embargo, Trump descartó encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Asia. Donald Trump, eso sí, deberá cumplir con todos estos compromisos con una baja inesperada en su equipo, la de su jefe de protocolo, que ha sido suspendido por presunta intimidación a su personal. Desde Osaka les informó Bricio Segovia, de La Voz de América. Detalles, Bricio, sobre los preparativos para la cumbre del G20. Más información de carácter internacional en el siguiente resumen. La canciller de Alemania, Angela Merkel, nuevamente pareció vacilante y temblorosa en un acto celebrado en Berlín. El incidente, que duró unos 2 minutos, ocurrió mientras Merkel estaba de pie durante el nombramiento de la nueva ministra de Justicia. Se le entregó un vaso con agua, pero lo rechazó y parecía estar recuperada cuando llegó al Parlamento media hora más tarde. Merkel y su equipo han negado que esté enferma, solo se han limitado a decir que ella toma poca agua. La ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya desató su primera tragedia en el noreste de España. Cerca de 350 bomberos y 7 unidades aéreas intentan frenar el avance del fuego, que ya consumió 5.000 hectáreas de zonas forestales. No se reportan lesionados ni muertos hasta el momento. Tras casi 2 meses del fuerte incendio que consumió la Catedral de Notre Dame en París, Francia, la Fiscalía determinó que no han encontrado ningún elemento que indique que el siniestro fue planeado. Es decir, descartan mano criminal. Entre las posibles hipótesis están un cigarrillo mal apagado y el mal funcionamiento del sistema eléctrico. Empezamos esta emisión de Noticiero Hechos de la Tarde. Gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos a la 1:30. Feliz tarde. Feliz tarde.